Existe una distancia concreta entre la teoría y la práctica. Hay docentes, ¿no?, que se quedan muy ensimismados en esta cuestión de la teoría y a esto es lo que le decimos la paja pedagógica. ¿Por qué? Em, Porque lo consideramos algo así como los amables. ¿Amables de qué? Amables de la dictadura del contenido. Me había pasado hace un tiempito, sí, el año pasado, básicamente, me cruzo sí, con una profe que conozco y me dice, bueno, me voy rápido porque no llego. ¿Y con qué no llegas? Yo pensé que estaba llegando tarde de algún lado. Y me dice, ¿con qué no llegas? Le digo. Y me dice, no, con los temas. Era más o menos octubre, noviembre. Y claro, para ella lo importante era poner en el pizarrón Juan Manuel de Rosas y que el alumno lo copie. O sea, lo que importaba ahí era el contenido, ponerlo, decirlo. Si alguien aprendía algo o no, es como que queda aleatoria. Me imagino como un médico diciendo, bueno, yo le tiro pastillas y alguno va a curar algo, pero no podemos dejarlo a esto al azar, porque no es inteligente. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, independientemente del ámbito o del lugar en donde estés. Poder resolver es básicamente, y vos fíjate, nosotros hoy, en el siglo XXI, no tenemos problemas de resolución con datos. Te pongo un ejemplo. En el siglo XX vos tenías que, si se te rompía un cuerito de la canilla o algo por el estilo, tenías que saber de plomería. No, tenías que saberlo. En este caso, no tenés que saber de plomería, tenés que saber buscar en YouTube un buen tutorial. Entonces, la inteligencia hoy por hoy no está en el dato, en el contenido, sino en saber cómo encontrarlo. ¿Y cómo reconocemos esto y para qué sirve la escuela? Entonces, ¿cómo le colaboramos nosotros al alumno para desarrollar esa inteligencia, esa intuición social que debe tener? Bien, nos desarrollamos una fórmula que es medianamente simple, que viene más o menos así. Mira, esto después, Pablito, lo podemos poner, a ver, lo rompí mal, pero mira, ahí se van. Esto después lo podemos poner ahí en la pantalla y eso. ¿Sí? ¿Se puede? Bueno, lo dejo por acá, después lo ponemos. ¿Qué son los valores? Estamos hablando de history, ¿sí? Story, y nos lleva al concepto y a la determinada. Cuando hablamos, entonces vos fíjate, y bueno, la history está elevada a la unidad de análisis. Esto es importante porque es el recorte que vamos a hacer. Mirá, te comento lo siguiente. Suponete, vos tenés el desarrollo de la historia, que es lo que vos conocés del secundario, lo que te dicen, el dato, si la cuenta fáctica, la línea de tiempo, si querés. Pero el aprendizaje significativo, en teoría, es lo que vos entendés, pero vos estás atravesado por tu historia personal. Ya entendés cosas antes de que alguien te diga algo. Ahora, yo con la unidad de análisis puedo recortar lo que yo quiera para que vos entiendas lo que yo quiero que vos entiendas. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje tuyo si yo te recorto? Si lo único que importa es el contenido y yo puedo recortarlo. Entonces, si yo te digo, este vaso, ¿sí?, es re lindo. Y te digo, esta hoja es re fea. A ver, saca una conclusión. ¿Y qué conclusión vas a sacar? Si yo te lo estoy dando yo. Ahora digo, no, pero mira cómo piensan los alumnos. Nadie está pensando nada. ¿Por qué? Porque esto es un aprendizaje inducido, que puede llegar a ser limitado o por lo menos prevenido a la persona que está escuchando, ¿de qué? De que existe un intento de inducción. Pero escúchame, capitán, no, para. No, no se entendió nada, ¿eh? No se No, entiende. necesito que, a ver, explícalo mejor. Bien, un ejemplo. Mirá, vamos a lo siguiente. Vamos con un ejemplo. Eh, Te voy a contar esto como si fuese una clase, ¿sí? Eh, Hay un episodio que sucedió en Colombia en 1948 que estaban los conservadores, si estamos hablando de política, los conservadores por un lado, ¿sí?, y los liberales por el otro. ¿Qué significa conservar? Conservar, sí, conservadores son aquellas personas, ¿sí?, o élite que conservan el núcleo del poder y lo mantienen. O sea, es el poder económico que se establece en el tiempo a través del poder político. Eso creo que queda claro. Entonces, estos tipos, ¿sí?, tenían el poder. Un liberal que está enfrente, no entendido como en el siglo XX liberal, no como el día de hoy, ¿no? Pero un liberal amenaza con esta estructura, ¿sí? Entonces podía llegar a ganar las elecciones en Colombia. Todo el mundo creía que era lo más probable. Ahora, ¿qué sucedió? Lo matan. Cuando lo matan en la calle, la gente agarra a este que lo mató y lo destroza enfrente de la casa de gobierno. Las fuerzas represivas del Estado tratan de hacer de que esto no suceda y bueno, empiezan los desmanes. Eso se lo conoció como el Bogotazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque explotó Bogotá por todos lados. Ahora,
Cuando yo te estaba contando esto, hay una cuestión, ¿sí? Un concepto que se llama, que le decimos la lógica hollywoodense, sí que deriva de otro lado, pero no importa, vamos a usar este, en el cual se exponen dos puntos contrapuestos, ¿sí? Siempre es uno de un lado y otro del otro, que significa hay un bueno y hay un malo. Nosotros, por una tendencia natural, tenemos inclinación a identificar primero lo negativo, lo malo, las amenazas, ¿sí? Por una cuestión de supervivencia, no tiene que ver con nosotros antropológicamente, y luego vemos lo que es positivo. Entonces, ¿esto por qué se llama lógica hollywoodense? Porque Hollywood lo trató fuerte en la Guerra Fría. Te explico. Si yo quiero ser Batman, es una cagada. Tengo que entrenar, tengo que hacer cosas, tengo que ser millonario, tengo que tener una baticueva, tengo que tener un Alfred. Bueno, es un montón. Y además, lo que da más paja de todo es que tengo que salir a la noche a pelear contra los malvados. Un montón. Más fácil es, si agarro, lo pongo acá al Guasón, te muestro que es el Guasón, vos lo identificás como el Guasón y yo me paro enfrente. Listo, ergo Batman. Por eso hay tanta gente en la tele o en todos lados, ¿sí? Tantos políticos hablando mal de otro y no dando propuestas. ¿Por qué? Porque efectivamente funciona, porque la inmensa mayoría funciona con esto que es la lógica hollywoodense y básicamente le chupa un huevo la propuesta. Ya identifiqué quién es el malo, ahora resta ver quién es el bueno. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque efectivamente, cuando yo te conté esto, sí, cuando te estaba contando, lo más probable que te haya sucedido es que hayas pensado que al que mataron, que era Jorge Gaitán, era el bueno. Que los conservadores, ¿sí? Mataron al bueno. ¿Por qué? Por esta cuestión que te digo, que es la lógica hollywoodense. Ahora, eso vos creés, podemos llegar a decir, que tal vez fue un significativo, que a vos te significó y que pensaste. En realidad, no. ¿Por qué? Porque fue inducido. Yo quería que sea eso así, si es que pasó. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto no suceda en la escuela? Que la escuela es un lugar y espacio de todos. Y vos, si estás en la escuela, no tenés por qué ir a escuchar lo que yo pienso. Porque yo estoy para dar ciencia, no para dar opiniones. Ahora, ¿cómo se sale de la opinión? Bueno, con esta fórmula que dijimos. ¿Y cómo se puede llegar a salir? Vos fíjate que la forma entonces es, lo que vos vas a entender es la story. ¿Qué es lo que va a quedar? Si recordás algo del secundario, es eso que se aprendió, ¿sí? Esa story que quedó fijada en uno. La parte de la history es la parte que más se pierde, ¿sí? Que son los datos. Pero con la history se genera esta cuestión que es la story. Ahora, ¿qué sucede? Y acá prestame mucha atención. ¿Qué sucede si yo arranco desde el concepto, desde la C? Si yo, entonces, el concepto que acá vendría a ser reemplazado por poder, no sé si después, Pablito, lo podemos poner ahí en algún lado, poder, una palabra por alguna parte, poder, y yo te explico y te digo que el poder no tiene moral, ¿no? Esa sería la determinada, la de abajo. ¿Qué sería el concepto y la determinada, por ejemplo? Si el concepto es correr, la determinada sería ¿por qué está corriendo? Porque no es lo mismo que corra porque está haciendo ejercicio o que corra porque lo quieren chorear. No es lo mismo. Entonces, el concepto y la determinada. Entonces, si el poder, y yo te digo que el poder no tiene moral, que no hay buenos y malos, que hay poderosos, que entonces si tenemos una economía política, ¿sí? y la política concreta, entonces son personas que quieren hacerse del poder económico, o que lo tienen, y necesitan el poder político, ¿para qué? Para mantenerlo. Si yo te explico primero esto antes, y después te cuento lo que sucedió, y probablemente la story sea completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya no hay un bueno y un malo, sino que hay poderosos debatiéndose entre sí y mataron a otro. Y a eso ya llegaste antes de que yo te lo diga. ¿Por qué? Porque vos vivís en este mundo, estás atravesado por este mundo. Entonces, eso sí es aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué estás pensando vos, porque yo no conozco qué es lo que te atravesó socialmente. ¿Me seguís? Entonces, la forma correcta es en la cual yo no pueda inducir o tenga muchas limitaciones para inducir al otro. Por eso creo que esta sería la forma más correcta, porque si bien nosotros, al dar un relato, ¿sí? La story, siempre tenemos una posición. Si las personas lo ven de esta forma y si nosotros arrancamos desde el concepto, no hay forma de que el otro no esté prevenido. Entonces, ¿qué puede pasar? Me puede discutir. Y lo único, al menos que aspiro yo y todos los profes que pensamos más o menos así, es que el alumno te discuta. Porque la discusión es la base central de la práctica democrática.